Suscríbete para más historias increíbles. Dale a me gusta y no olvides comentar qué harías en esta situación. Imagina la escena. El restaurante más exclusivo de Madrid, con vistas a la Puerta de Alcalá. En la mejor mesa, un magnate multimillonario entretiene a su deslumbrante amante. De repente, una mujer se acerca. Su presencia irradia una calma gélida. Es elegante, serena y está embarazada de 7 meses. Es su esposa. Pero no ha venido a llorar ni a montar un escándalo. Ha venido a ejecutar un plan. Con un solo sobre que desliza por la mesa, detona la vida perfectamente orquestada de su marido delante de todo el mundo. Esta es la historia de Sofía Vidal, una mujer que convirtió la devastación en una declaración de guerra. Lo que sucede a continuación te dejará sin aliento. Sigue leyendo. El aire en el ático del piso 20 del Four Seasons de Madrid era siempre el mismo. Con temperatura controlada, ligeramente perfumado con té blanco y peonías, y silencioso. Un silencio que costaba millones, un amortiguador contra el bullicio de la ciudad a sus pies. Para Sofía Vidal, ahora embarazada de 7 meses, ese silencio una vez se sintió como paz. Ahora, se sentía como un vacío que le succionaba el aliento de los pulmones. Recorrió con sus dedos el mármol fresco y veteado de la isla de la cocina, con la mirada fija en la ventana que iba del suelo al techo. Las luces de la ciudad brillaban como un cofre de joyas derramado, un espectáculo que solía emocionarla. Esta noche, solo parecían 1.000.000 de ojos pequeños e indiferentes. Alejandro Torres, su marido, era un titán. Un magnate del sector inmobiliario y tecnológico hecho a sí mismo, que se movía por el mundo como si él mismo hubiera puesto sus cimientos. Era encantador, increíblemente guapo, y poseía una confianza tan absoluta que era su propia forma de gravedad, atrayendo a todos y a todo a su órbita. Sofía había sido arrastrada a esa órbita hace 5 años. Una arquitecta llena de esperanzas, arrastrada por un romance vertiginoso que culminó en esta jaula dorada. Lo había amado con una pasión feroz y abrumadora, creyendo que ella era el ancla de su ambiciosa alma. Había puesto su propia carrera en pausa, un sacrificio que hizo voluntariamente por su futuro, por la familia que estaban construyendo. La primera grieta en su fachada perfecta fue fina como un cabello. Una reunión de la junta directiva hasta tarde un viernes. Había llegado a casa sin oler a café de oficina, sino a un perfume empalagoso y desconocido, algo floral y atrevido. Ella lo había ignorado. Luego, vinieron las llamadas telefónicas susurradas que hacía en la terraza, de espaldas a ella. Su voz un murmullo bajo que el viento se llevaba. La contraseña de su portátil personal, una vez compartida libremente, de repente se cambió. Un nuevo protocolo de seguridad de informática, había dicho con una sonrisa fácil, pero sus ojos no se encontraron con los de ella. La sospecha era un veneno de crecimiento lento. Sofía la combatió, diciéndose que eran las hormonas, que la ansiedad de la inminente maternidad la volvía paranoica. Alejandro era un buen hombre. Era su hombre. Le masajeaba suavemente los pies hinchados por la noche. Le hablaba a su vientre con una voz suave y tonta, y planeaban su escapada prenatal al Algarve. ¿Cómo podía un hombre que hacía esas cosas estar engañándola? La verdad llegó no con un estruendo, sino con el tranquilo clic de una notificación por correo electrónico. Alejandro había dejado su tablet en la mesita de noche, desbloqueada. Había aparecido una confirmación de una joyería de alta gama, Joyería Varela. Artículo: una pulsera de tenis de diamantes.
Destinataria: Elena Castillo. Dirección de entrega: un lujoso piso en el barrio de Salamanca que ella no reconocía. La fecha de compra era de hacía 2 días, el día en que él había afirmado tener reuniones agotadoras y continuas para finalizar el nuevo proyecto de la Torre Torres. Elena Castillo. El nombre golpeó a Sofía con la fuerza de un puñetazo. Era una nueva y ferozmente ambiciosa vicepresidenta en el departamento de adquisiciones de Alejandro. Sofía la había conocido una vez en una gala de la empresa. Recordaba a una mujer joven con pómulos afilados, una inteligencia depredadora en sus ojos y un vestido rojo que era un evento en sí mismo. Había visto a Elena reírse de algo que Alejandro había dicho, su mano quedándose en su brazo, solo una fracción de segundo de más. En ese momento, Sofía lo había registrado como un destello de molestia. Ahora, se repetía en su mente en alta definición, una escena de una película de terror en la que ella era la única que no sabía que el monstruo ya estaba en la casa. Durante 3 días, Sofía vivió con el conocimiento retorciéndose en su estómago. Funcionaba con el piloto automático, sonriendo cuando Alejandro la besaba al despedirse, discutiendo los colores de la habitación del bebé, sintiendo al bebé patear dentro de ella. Una vida pequeña e inocente atada a esta mentira colosal. El amor que sentía por él no desapareció. Se agrió. Se retorció en algo agonizante, una extremidad fantasma que dolía con el recuerdo. Cada toque suyo se sentía como una marca, cada mentira, una nueva capa de asfixia. No era tonta. Sabía que el desequilibrio de poder era un cañón. Alejandro tenía el dinero, los abogados, la influencia. Podía pintarla como una mujer embarazada inestable y hormonal. Podía enterrarla. Pero mientras estaba sentada en el ático silencioso, con las luces de la ciudad burlándose de ella, algo cambió. El inmenso y aplastante peso de su dolor comenzó a solidificarse. Ya no era solo tristeza, era rabia. Una rabia fría, clara y cristalina. Él no solo la había engañado, había jugado con su familia, había jugado con su futuro y el futuro de su hijo. Lo había hecho todo mientras la miraba a los ojos y le decía que la amaba. La falta de respeto era una herida más profunda que la infidelidad misma. Al 4.º día, hizo una llamada, no a su madre, no a su hermana, sino a Carmen Ortiz, la abogada de divorcios más temida de Madrid. Carmen era conocida por su discreción, su crueldad y su total falta de sentimentalismo. «Señora Ortiz», dijo Sofía, con la voz serena, sin traicionar la agitación interior. «Mi nombre es Sofía Vidal. Mi marido es Alejandro Torres. Necesito presentar una demanda de divorcio y necesito hacerlo de una manera que nunca olvide». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego la voz de Carmen, suave como la seda, afilada como el cristal. «Señora Vidal, entiendo. Cuando un hombre como su marido cae, toda la ciudad siente el temblor. Dígame, ¿qué tan grande quiere que sea el temblor?» Sofía miró la tablet, aún abierta en el recibo de la joyería. Hizo una búsqueda rápida de Elena Castillo y encontró su perfil público de Instagram. Su última publicación, de hacía 1 hora, era una historia. Una copa de champán chocando, una mano perfectamente cuidada, adornada con una nueva y brillante pulsera de tenis de diamantes, y una leyenda. Una noche para no olvidar. La ubicación era una sola palabra: Aurelia. Aurelia, el restaurante favorito de Alejandro para cerrar tratos.
un lugar exclusivo y opulento donde la élite de la ciudad iba a dejarse ver. La había llevado allí en su primer aniversario. El temblor, pensó Sofía, comenzaría esta noche. No iba a llorar, no iba a gritar. Iba a entrar en ese restaurante, llevando el futuro que él había descartado tan descuidadamente, y le serviría las consecuencias en bandeja de plata. La jaula dorada estaba a punto de romperse, y ella sería la que sostendría el martillo. El vestido negro que eligió Sofía era engañosamente simple. Era una túnica de cachemir suave de cuello alto y manga larga, que caía elegantemente sobre su barriga de 7 meses, una silueta de tranquila dignidad. No era un vestido de luto ni de venganza. Era una armadura. Llevaba el pelo recogido en un moño severo y pulido, y su maquillaje era minimalista, salvo por un atrevido lápiz labial rojo sangre. Se miró en el espejo de cuerpo entero, no a una esposa con el corazón roto, sino a una reina a punto de reclamar su trono. El reflejo era el de una mujer que no había visto en años, concentrada, formidable y completamente dueña de sí misma. Carmen Ortiz había trabajado con una velocidad impresionante. Un mensajero había entregado un grueso sobre de Manila hacía 1 hora. Dentro estaban los papeles de divorcio recién presentados, la petición de disolución del matrimonio. La primera página era austera, su lenguaje clínico un brutal contrapunto a la carnicería emocional que representaba. Sofía Vidal, peticionaria, contra Alejandro Torres, demandado. Carmen le había aconsejado que esperara, que elaborara una estrategia, pero Sofía sabía que el poder de este momento residía en su inmediatez. Tenía que ser una ejecución pública de su matrimonio, una cauterización de la herida frente a la misma persona que había ayudado a infligirla. Tomó un taxi, dejando su Lexus con chofer en el garaje. Este era su viaje a solas. Cuando el taxi se detuvo frente a Aurelia, encaramado en un rascacielos del Paseo de la Castellana, sintió un temblor de miedo, una súplica final y parpadeante de la mujer que todavía amaba a su marido. Lo silenció. El amor no protegería a su bebé. La fuerza lo haría. El maître, un hombre llamado José, a quien conocía bien, la saludó con una cálida sonrisa que vaciló cuando vio su rostro. «Señora Vidal, qué grata sorpresa. El señor Torres no dijo que se uniría a él. Es una sorpresa para él también», dijo Sofía, con voz fría y firme. «¿En qué mesa están?» El uso de «están» fue deliberado. La máscara profesional de José se tensó. Conocía los secretos de su clientela. Con un breve, casi imperceptible, asentimiento de comprensión, señaló hacia el rincón del comedor. La cabina de la esquina junto a la ventana, por supuesto. Su mesa habitual, por supuesto. Su mesa favorita, la que tenía la vista panorámica del horizonte, la que él siempre reservaba para sus ocasiones especiales. La audacia de ello le robó el aliento por un segundo, pero convirtió el dolor en combustible. Caminó por el restaurante, el bajo murmullo de la conversación y el tintineo de los cubiertos pareciendo atenuarse a su paso. Sintió las miradas curiosas. Una mujer tan embarazada, sola, caminando con un propósito tan inquietante. Y entonces los vio. Estaban iluminados por el suave resplandor de una pequeña lámpara de mesa y la brillante ciudad detrás de ellos. Alejandro parecía relajado, magnético, riéndose de algo que Elena estaba diciendo. Elena se inclinaba hacia adelante, con una expresión de adoración. Su mano, la que llevaba la nueva pulsera,
descansaba posesivamente sobre la suya. Estaban en su propia burbuja, un mundo construido sobre el dolor de Sofía. A medida que se acercaba, fue Elena quien la vio primero. Su sonrisa se congeló, un destello de confusión que se convirtió en un relámpago de triunfo. Probablemente pensó que Sofía estaba allí para montar una escena, para llorar y gritar, para entregarle una victoria en bandeja de plata. Alejandro siguió la mirada de Elena, y su rostro pasó por una serie de transformaciones rápidas y devastadoras. La encantadora sonrisa se evaporó, reemplazada por puro shock. El shock se transformó en incredulidad, luego en una ira oscura y atronadora, mientras sus ojos se movían del rostro de Sofía al sobre de Manila en su mano. Empezó a levantarse, abriendo la boca para soltar una mentira, para controlar la narrativa. Sofía no le dio la oportunidad. Llegó a la mesa y, sin decir una palabra, deslizó el grueso sobre la pulida superficie de caoba. Aterrizó entre su copa de vino y el plato de pan de Elena, con un golpe suave y definitivo. El sonido fue más fuerte que un grito en el espacio, repentinamente silencioso, alrededor de su mesa. «¿Qué es esto, Sofía?» La voz de Alejandro era un gruñido bajo, con la intención de intimidar. Sofía se encontró con su mirada, la suya tranquila e inflexible. «Es tu copia», dijo, su voz lo suficientemente fuerte como para que ellos, y quizás las mesas más cercanas, la escucharan con claridad. «El original ha sido presentado. Nuestra abogada, mi abogada, Carmen Ortiz, te envía saludos». El nombre quedó suspendido en el aire. Alejandro se encogió. Sabía quién era Carmen Ortiz. Todo hombre rico en Madrid lo sabía. Elena, recuperando la compostura, soltó una pequeña y condescendiente carcajada. «¿Hablas en serio? ¿Vas a hacer esto aquí? ¿Mientras estás embarazada? Me parece un poco desesperado, ¿no crees?» Sofía finalmente dirigió su mirada a Elena. La miró de arriba a abajo, una lenta y despectiva evaluación que captó el vestido caro, las joyas prestadas, la fugaz confianza. Desesperación es acostarse con un hombre casado con la esperanza de conseguir el asiento de su esposa en la mesa, dijo Sofía, su voz bajando a un susurro. Sin embargo, cada palabra era un dardo perfectamente afilado. «Esto no es desesperación. Esto es una transacción comercial. Y usted, señorita Castillo, es una responsabilidad no declarada de la que se está ocupando». El rostro de Elena se puso blanco de furia. Estaba acostumbrada a ser la persona más inteligente en la sala, la que tenía el poder. En 2 frases, Sofía la había redefinido de una rival romántica a un riesgo corporativo barato. Alejandro finalmente encontró su voz, teñida de veneno. «Has perdido la cabeza. Vete de aquí, Sofía. Discutiremos esto en casa». «Ya no hay hogar, Alejandro», respondió ella, su voz resonando con finalidad. Miró de su rostro a su propio vientre redondeado. «Hay mi hogar y hay el tuyo. El contenido de ese sobre dejará la distinción perfectamente clara. He solicitado el uso exclusivo del ático, con efecto inmediato. Mi seguridad está allí ahora. Tus cosas serán empaquetadas y enviadas a tu oficina mañana». Él la miró, viéndola de verdad por primera vez en años. No como un accesorio, no como una compañera amable, sino como una adversaria, una igual. Y eso lo aterrorizó. «Sofía, por favor», comenzó, la ira cambiando a un intento desesperado de manipulación. «No hagas esto. Piensa en el bebé». Ese fue su último y fatal error. Su calma se rompió, solo por un segundo.
revelando el infierno furioso que había debajo. «Solo estoy pensando en el bebé», siseó, con la voz temblorosa de emoción reprimida. «Estoy pensando en el hecho de que su padre estaba comprando pulseras para su amante con el dinero que debería estar asegurando su futuro. Estoy pensando que no criaré a mi hijo en una casa de mentiras. Esto», señaló los papeles, a toda la sórdida escena, «es yo pensando en el bebé». Mantuvo su mirada un momento más, dejando que todo el peso de su pérdida se asentara sobre él. Había perdido a su esposa, a su hijo, su hogar y su imagen cuidadosamente elaborada. Todo en el espacio de 5 minutos. Sin otra mirada a Elena, Sofía se dio la vuelta y se alejó. Su espalda estaba recta, sus pasos firmes. No miró hacia atrás. Podía sentir los ojos de todo el restaurante sobre ella, pero no importaba. El silencio se mantuvo hasta que se fue, y luego estalló un bajo murmullo. El temblor había comenzado. Mientras salía al fresco aire nocturno, se llevó una mano al vientre, sintiendo el suave aleteo de una patada. No era una patada de angustia. Se sintió como un aplauso. ¿Qué pensaste de la jugada de Sofía? ¿Fue la venganza perfecta o demasiado pública? Comenta abajo y dale a me gusta a esta historia si te emocionó. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas, tal como Carmen Ortiz había predicho. Alejandro Torres no era solo un hombre rico. Era una marca construida sobre la imagen de estabilidad, familia y éxito. El incidente de Aurelia, susurrado de mesa en mesa, era una historia demasiado jugosa para contenerla. A la mañana siguiente, era el tema principal de todos los blogs de chismes y sitios de noticias financieras. Multimillonario Alejandro Torres recibe papeles de divorcio de su esposa embarazada frente a su supuesta amante. Alejandro, acostumbrado a controlar cada narrativa, estaba apoplético. Había sido excluido de su propia casa, sus pertenencias llegando a su estéril oficina corporativa en una serie de humillantes cajas de cartón. Intentó llamar a Sofía, pero el número estaba bloqueado. Sus mensajes de texto, que alternaban entre amenazas llenas de rabia y patéticas disculpas suplicantes, quedaron sin respuesta. La había subestimado por completo. Había confundido su naturaleza tranquila con debilidad, su amor con servidumbre. Fue el error de cálculo más costoso de su vida. Sofía, mientras tanto, se retiró a la fortaleza del ático del Four Seasons, pero ya no era una jaula, era una sala de guerra. Carmen Ortiz se convirtió en su general. Una mujer formidable de unos 50 años, con ojos que no pasaban nada por alto, Carmen desplegó el campo de batalla. «Intentará aplastarte, Sofía», dijo Carmen, con la voz nítida mientras se paseaba a lo largo del salón, con la ciudad brillando detrás de ella. «Usará su dinero para alargar esto. Presentará mociones para pintarte como inestable, una cazafortunas, una madre no apta. Intentará agotarte emocional y financieramente. Nuestro trabajo es ser más inteligentes, más rápidos y más despiadados». El acuerdo prenupcial fue la primera línea de ataque de Alejandro. Era un documento de hierro, diseñado por su equipo de tiburones corporativos, destinado a proteger su vasta fortuna. Estipulaba un pago único y modesto, una fracción de su patrimonio neto. Pero Carmen encontró la laguna. «Cláusula 2B, la cláusula de infidelidad», anunció Carmen, con una sonrisa sombría en su rostro mientras golpeaba un dedo perfectamente cuidado en el documento. «Anula las limitaciones de pago en caso de adulterio probado,
que cause una humillación pública significativa y daño a la marca. Tu actuación en Aurelia no fue solo personal, fue una obra maestra táctica. Activó esta cláusula de maravillosamente. Los primeros ataques legales se lanzaron. Los abogados de Alejandro, un prestigioso bufete llamado Vallejo y Asociados, presentaron una moción para anular la cláusula de infidelidad, alegando que las acciones de Sofía fueron un montaje calculado y malicioso. Exigieron una evaluación psicológica para ella, citando comportamiento errático y emocionalmente volátil. Sofía sintió un aumento de pánico, pero Carmen se mostró impasible. Procedimiento estándar. Está diseñado para asustarte. Nosotros contraatacamos. Y contraatacaron con una venganza. El equipo de Carmen solicitó las declaraciones de la tarjeta de crédito de Alejandro, los registros telefónicos y los registros de viajes. Solicitaron una citación para Elena Castillo, obligándola a entrar en el foco legal que había intentado desesperadamente evitar. Solicitaron una investigación financiera a una escala que expondría cada rincón del imperio de Alejandro, desde sus cuentas en el extranjero hasta sus empresas de capital privado. Fue una declaración de guerra total. El conflicto psicológico fue la parte más difícil para Sofía. Por la noche, sola en la vasta y vacía cama que una vez compartieron, los recuerdos la asaltaban. El recuerdo de su propuesta en un velero en el Mediterráneo, la forma tonta en que bailaba con ella en la cocina, las lágrimas genuinas en sus ojos cuando ella le había dicho que estaba embarazada. ¿Fue ese hombre una fabricación completa? El dolor era una presencia física, un peso en su pecho que le dificultaba la respiración. Él intentó llegar a ella directamente. Un ramo de 1000 rosas blancas, sus favoritas, llegó con una nota escrita a mano. Sofía, mi amor, cometí un error estúpido e imperdonable. No tires todo lo que construimos. Haré lo que sea. Hablemos. Sofía leyó la nota, su corazón doliendo con el fantasma de lo que habían sido. Luego miró la montaña de flores, un gesto grandioso y vacío, que costó una fortuna, pero no requería un cambio real, ni un remordimiento real. Le tomó una foto al ramo y se la envió a Carmen con un solo mensaje. Otra prueba de manipulación emocional. Luego hizo que el conserje se deshiciera de las flores. El socio de Alejandro, un hombre más tranquilo y sensato llamado Luis Soto, la llamó. «Sofía, no llamo para defenderlo. Lo que hizo es indefendible», dijo Luis, con la voz cargada de decepción. «Pero se está desmoronando. La Junta se está poniendo nerviosa. La prensa nos está devorando vivos. Habla de liquidar activos para luchar contra ti, movimientos que podrían poner en peligro toda la empresa. ¿Hay alguna manera de desactivar esto?» «La única manera de desactivarlo, Luis, es que firme un acuerdo justo», respondió Sofía, con la voz firme. «Uno que asegure mi futuro y el de mi hijo, teniendo en cuenta el daño que ha hecho. Él comenzó esta guerra. Yo solo estoy luchando con las armas que él me dio». El desequilibrio de poder comenzó a cambiar de manera sutil. Alejandro, el hombre que lo controlaba todo, estaba perdiendo el control. Sus intentos de intimidarla estaban siendo hábilmente parados por Carmen. Sus intentos de manipularla eran recibidos con un silencio de piedra. Los medios, a los que solía dominar, lo estaban pintando como un villano. Por primera vez, su dinero no era suficiente. Elena Castillo, despojada de la protección de Alejandro, se estaba desmoronando. Interrogada por el equipo de Carmen, se vio obligada a admitir la cronología del romance, los regalos, los viajes. Su carrera en Empresas Torres había terminado. Su reputación
destrozada. Intentó aprovechar su posición, amenazando sutilmente con revelar detalles embarazosos sobre Alejandro a la prensa, a menos que él le proporcionara una generosa indemnización. Alejandro, finalmente viéndola como la oportunista transaccional que era, la despidió por completo. Elena se desvaneció del panorama, una víctima de una guerra que había ayudado a comenzar, pero para la que no estaba equipada para luchar. ¿Crees que Elena tuvo lo que se merecía? ¿O crees que Alejandro es el único que debe pagar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Un martes lluvioso, Sofía estaba en la consulta de su obstetra para un chequeo de rutina. Mientras yacía en la camilla, escuchando el fuerte y constante thump, thump, thump del latido del corazón de su bebé a través del Doppler, las lágrimas que no se había permitido derramar, finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza por su matrimonio perdido, sino lágrimas de amor abrumador y responsabilidad por la pequeña vida que dependía completamente de ella. Por eso estaba luchando, no por venganza, no por dinero, sino por ese latido, por el derecho a construir una nueva vida, una vida segura y estable, libre de los escombros de las mentiras de Alejandro. La guerra de desgaste era agotadora, pero en esa estéril consulta médica, escuchando el sonido del futuro, Sofía supo que tenía lo único que Alejandro había perdido, una razón para ganar que era más grande que ella misma, y eso la hacía invencible. La batalla legal se prolongó hasta un brutal invierno. Madrid estaba sepultada en hielo, y el frío parecía filtrarse hasta la médula del conflicto. La estrategia de Alejandro era clara: agotar a Sofía financiera y emocionalmente hasta que aceptara su oferta de acuerdo original. Una miseria. Sus abogados presentaron mociones interminables y frívolas, enterrando al equipo de Carmen en papeleo, aumentando los costos. Una guerra de 1000 pequeños cortes de papel. Sofía sintió la tensión. El embarazo avanzaba. Su cuerpo se sentía pesado y cansado. Algunas noches, la duda se colaba, susurrándole que simplemente aceptara el trato y encontrara algo de paz. Pero luego sentía una patada. Un recordatorio de su propósito, y su determinación se endurecía de nuevo. El punto de inflexión llegó de una fuente inesperada. Luis Soto, el socio de Alejandro, solicitó una reunión discreta. Se encontraron en un tranquilo café en el Parque del Retiro, lejos de las miradas indiscretas del centro de la ciudad. Luis parecía demacrado, el estrés de la agitación de la empresa grabado en su rostro. Sofía, no debería estar aquí, comenzó, revolviendo su café sin mirarla. Pero lo que Alejandro está haciendo va más allá del divorcio. Es imprudente. Se ha vuelto paranoico, obsesionado. Está tomando decisiones que podrían hundirnos a todos. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Sofía, con los sentidos en alerta máxima. Luis dudó. Luego pareció tomar una decisión. Ha estado tratando de apalancar los activos de la empresa para uso personal, específicamente el nuevo proyecto de desarrollo El Cielo Azul. Está tratando de estructurar un préstamo contra el fondo de capital del proyecto. La mente de Sofía se aceleró. El Cielo Azul era un proyecto masivo de apartamentos de lujo que acababan de empezar a construir. Era la empresa insignia de la compañía. ¿Por qué haría eso? Tiene mucha liquidez personal. Para esconderlo, dijo Luis, finalmente encontrándose con sus ojos. Está tratando de mover dinero, de crear una cortina de humo para la investigación financiera que su equipo está haciendo. Piensa que si puede vincular sus fondos personales a la deuda corporativa,
serán más difíciles de conseguir para ti. Pero es peor que eso. La forma en que lo está estructurando está al borde del fraude. Está usando las ganancias proyectadas como garantía, una gran apuesta. Si el mercado cae, todo el proyecto podría colapsar. Un frío pánico invadió a Sofía. Esto ya no era solo sobre el divorcio, pero había algo más en los ojos de Luis. Una herida personal. ¿Hay más, verdad?, preguntó suavemente. Luis suspiró. Una nube de derrota. El romance con Elena Castillo no fue solo una aventura, Sofía. Fue estratégico. Elena era su persona de contacto en un proyecto secundario secreto. Estaban planeando una adquisición hostil de mis acciones. La estaba usando para recopilar información sobre mis otras inversiones, buscando una debilidad, una razón para activar la cláusula de compra en nuestro acuerdo de sociedad. El aliento de Sofía se fue de su cuerpo. La traición era una hidra, brotando nuevas cabezas más monstruosas. Alejandro no solo había engañado a su esposa, había estado planeando activamente arruinar a su amigo más antiguo y socio comercial, el hombre que había sido el padrino en su boda. Elena no era solo una amante, era una co-conspiradora. Iba a usar las ganancias del proyecto El Cielo Azul, una vez que lo controlara por completo, para construir su propia dinastía. Libre de mí, libre de ti, terminó Luis, con la voz amarga. Sofía se quedó en silencio, atónita. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad aterradora. El encanto de Alejandro, su ambición, ella los había visto como sus fortalezas. Ahora los veía por lo que eran, herramientas para un narcisismo profundamente arraigado, una necesidad patológica de ganar a cualquier costo, contra cualquiera. No solo había roto sus votos, su carácter entero era una mentira. No construía cosas, las consumía. Consumía a las personas. ¿Qué obtenía ella a cambio?, preguntó Sofía, con la voz apenas un susurro. Un asiento en la nueva junta directiva, una participación masiva en el capital. Poder. Elena no quería ser tu reemplazo, Sofía. Quería ser él. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Caminó por el ático silencioso, un fantasma en su propia casa, reviviendo 5 años de su vida a través de esta nueva y aterradora lente. Cada gesto grandioso, cada secreto compartido, cada promesa. Todo estaba contaminado, parte de un engaño más grande y calculado. El dolor era inmenso, pero debajo de él nació un nuevo sentimiento. Palanca. Llamó a Carmen a primera hora de la mañana. «Carmen, tengo algo grande», le relató toda la conversación con Luis. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y por un momento, Sofía temió haber cometido un error. Luego, escuchó a Carmen soltar una exhalación baja y aguda. Era el sonido de un depredador que capta un rastro. «Sofía», dijo Carmen, con la voz eléctrica de intensidad. «Esto lo cambia todo. Ya no se trata de una cláusula de infidelidad. Esto es un posible fraude corporativo. Esto es una conspiración. Luis Soto es ahora nuestro testigo estrella. Su testimonio no solo ganaría tu caso de divorcio, podría desencadenar una investigación de la CNMV. Alejandro no solo perdería la mitad de sus activos, podría perder su empresa, podría perder su libertad. El poder había cambiado por completo. Alejandro pensó que estaba librando una guerra de desgaste. No tenía idea de que Sofía estaba a punto de lanzar una bomba nuclear. ¿Crees que Sofía está yendo demasiado lejos
¿O es justicia poética? Danos tu opinión en los comentarios. El equipo de Carmen se movió con precisión letal. Redactaron una nueva propuesta de acuerdo. Ya no era una solicitud. Era una demanda. No mencionaron a Luis ni el complot de adquisición directamente. En cambio, expusieron una serie de demandas financieras tan específicas y audaces que solo podrían haber provenido de un lugar de certeza absoluta. Exigieron un 50% completo de sus activos líquidos, el título del ático libre de cargas, un fondo fiduciario no negociable de varios millones de euros para el niño y la propiedad total de una cartera de inversiones de capital privado que Sofía ni siquiera sabía que tenía. Inversiones a las que Luis los había señalado. Enviaron la propuesta a los abogados de Alejandro. La respuesta, por primera vez, no fue un despido arrogante. Fue silencio. Un silencio ensordecedor y lleno de pánico. Alejandro supo, en ese momento, que ella lo sabía. No sabía cómo, pero sabía que había encontrado su secreto, el que podría arruinarlo por completo. Sus maniobras legales, sus tácticas de intimidación, sus montañas de dinero, todo era inútil ahora. Estaba mirando a un abismo de su propia creación. La esposa del arquitecto, la mujer tranquila y amable que había descartado tan casualmente, lo había acorralado. Y estaba a punto de hacer que todo el templo se derrumbara sobre su cabeza. El silencio del bando de Alejandro duró 48 horas. Para Sofía, se sintió como toda una vida. Estaba en las últimas semanas de su embarazo, un estado de perpetua incomodidad y anticipación que reflejaba el enfrentamiento legal. Cada momento estaba suspendido, esperando una patada de su bebé o una llamada de Carmen. La llamada llegó un jueves por la tarde, mientras la nieve caía en gruesos y silenciosos mantos sobre la ciudad. «Quiere reunirse», dijo Carmen, su voz desprovista de triunfo, puramente profesional. «Solo tú y él, sin abogados. Dice que firmará lo que quieras, pero que necesita hablar contigo primero». El primer instinto de Sofía fue negarse. ¿Por qué debería darle esa satisfacción? ¿Por qué soportar un gramo más de su presencia? «Aconsejo que no lo hagas», dijo Carmen de inmediato. «Es un riesgo. Intentará manipularte». «Lo sé», respondió Sofía, con la mano en el estómago. «Pero si no hago esto, si no lo enfrento una última vez, creo que siempre será un cabo suelto. Necesito escucharlo. Necesito verlo. No soy la misma mujer que él conocía, Carmen. Ya no puede hacerme daño». Ella accedió a reunirse con él en el territorio más neutral que se le ocurrió. El ático vacío. Era su terreno ahora, pero estaba lleno de los fantasmas de su vida compartida. Quería que él viera lo que había perdido en el mismo espacio en el que lo había perdido. Él llegó exactamente a tiempo. Cuando ella abrió la puerta, se sintió sorprendida por lo desmejorado que se veía. La arrogancia se había ido. Su costoso traje parecía colgarle. Su rostro estaba pálido y demacrado, y había ojeras bajo sus ojos que ninguna cantidad de dinero podía ocultar. Parecía roto. Entró, sus ojos escudriñando la habitación. Los muebles eran los mismos, pero él era un extraño en ella. Todas las fotos personales de ellos juntos habían sido retiradas, dejando espacios en blanco en las paredes. «Sofía», dijo, con la voz ronca. «Alejandro», respondió ella, sin moverse para dejarlo entrar más en la habitación. Se mantuvo firme, una reina en su corte. Él sostuvo el acuerdo de conciliación, el que Carmen le había enviado. Estaba en su mano, junto con un bolígrafo. «Lo firmaré.
Todo. Los activos, el ático, el fideicomiso para el bebé. Lo que quieras. Lo sé, dijo ella simplemente. Su rostro se arrugó ligeramente ante la falta de reacción de ella. Había esperado alivio, tal vez incluso una sonrisa de regodeo. Su calma lo desconcertó. Necesito saber, dijo, con la voz quebrándose. ¿Cómo te enteraste? ¿Lo de Luis? No importa cómo, dijo ella. Lo que importa es que lo hiciste. El romance fue cruel, Alejandro. Pero conspirar para destruir a tu mejor amigo, el hombre que te apoyó desde el principio. ¿Qué clase de persona hace eso? Por primera vez, no tuvo una respuesta astuta. Miró hacia la ventana y la nieve que caía. Una persona que se acostumbra tanto a ganar, que olvida lo que cuesta, susurró. Yo me perdí, Sofía. Vi que venía el bebé, esta vida, nuestra vida perfecta, y se sintió como una jaula. Sentí que las paredes se cerraban. Quería más. Quería demostrar que todavía era el tipo que podía conquistar cualquier cosa. ¿Y nos viste a mí y a nuestro hijo como algo que debía ser conquistado? ¿O algo de lo que escapar? Preguntó ella. Con la voz peligrosamente tranquila, las lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas de verdad. No las lágrimas de cocodrilo de la manipulación, sino las lágrimas abrasadoras del remordimiento genuino. Para escapar, admitió. La confesión pareció romper algo dentro de él. Fui un cobarde. Estaba tan aterrorizado de fallar como esposo y como padre, que decidí quemar todo primero. Fue monstruoso. Ahora lo sé. La miró, su mirada suplicante. Y Elena, ella no fue una tentación. Fue un reflejo. Era tan hambrienta y vacía como yo. Nunca se trató de ella. Siempre se trató de mí, de mi ego, de mi miedo. Sofía escuchó, sintiendo los últimos vestigios de su viejo amor por él convertirse en cenizas. Ya no era ira. Era una piedad profunda y vacía. No era un titán. Era solo un hombre pequeño y asustado que había construido un rascacielos alrededor de su propia vacuidad. Te creo, dijo ella. Y lo decía en serio. Creía que él lo sentía ahora que estaba acorralado, ahora que lo había perdido todo. La cuenta había llegado para él. Pero eso no cambia nada. Lo sé, se atragantó, se adelantó y colocó los papeles firmados y el bolígrafo en la mesa consola junto a la puerta. ¿Puedo preguntarte una cosa? Ella asintió. El bebé, nuestro hijo. ¿Le hablarás de mí? ¿Me dejarás? Su voz se quebró. ¿Me dejarás intentar ser un padre para él? Esta era la pregunta que ella había temido y para la que se había preparado. Pensó en la vida inocente dentro de ella, una vida que merecía un padre, incluso uno defectuoso. Su batalla había sido con Alejandro el esposo, no Alejandro el padre. Esa era una batalla que él tendría que librar por sí mismo, todos los días por el resto de su vida. Él sabrá quién es su padre, dijo, su voz suavizándose por primera vez. Y si llegas a ser un padre para él, dependerá de ti. Se decidirá por tus acciones a partir de este día. Tendrás que ganártelo, Alejandro, todos los días. Él asintió, secándose los ojos. Un hombre despojado de todo su poder. No quedaba nada más que decir. La guerra había terminado. Había firmado su rendición. Se dio la vuelta y salió por la puerta, sin mirar atrás. Sofía la cerró detrás de él, el tranquilo clic de la cerradura sellando el final de una era. Se quedó en el pasillo silencioso, con la mano en el vientre, y tomó un respiro profundo y tembloroso. Era el primer respiro de su nueva vida, una vida por la que había luchado, una vida que finalmente era, inequívocamente, suya. 3 semanas después,
En una mañana soleada que prometía el primer deshielo de la primavera, nació Elías Gabriel Vidal. Llegó con un llanto sonoro y una cabeza llena de cabello oscuro, un ser pequeño y perfecto, no contaminado por la tormenta que había resistido en el útero. Sosteniéndolo en sus brazos por primera vez, Sofía sintió un amor tan puro y poderoso que recalibró todo su mundo. Todo el dolor, toda la traición, toda la ira de los últimos meses se disolvieron ante este milagro. Esta era su victoria. Esta era su redención. El divorcio se finalizó en silencio. Fiel a su palabra, Alejandro no impugnó un solo punto. El ático se convirtió en suyo. Los fondos fueron transferidos. El fideicomiso para Elías se estableció. Los medios pasaron al siguiente escándalo. El temblor había cesado. Alejandro mantuvo su distancia al principio, respetando su necesidad de espacio. La primera vez que vio a su hijo fue una semana después de que Sofía lo llevara a casa. No vino con grandes regalos ni promesas vacías. Vino solo, luciendo nervioso y humilde. Se quedó junto a la cuna y solo miró a Elías. Su rostro, una compleja máscara de asombro, remordimiento y un amor frágil y naciente. «Es hermoso, Sofía», susurró. «Se parece a ti. Tiene tus ojos», respondió ella suavemente. Era una simple declaración de un hecho, no una rama de olivo, sino un reconocimiento de su vínculo inquebrantable. Sus interacciones se convirtieron en una danza cuidadosamente coreografiada de paternidad compartida. Se comunicaban a través de una aplicación compartida, discutiendo horarios de alimentación, citas con el médico e hitos. Alejandro fue consistente. Apareció cuando dijo que lo haría. Aprendió a cambiar un pañal, a calmar el llanto de Elías, a estar presente en los pequeños y poco glamurosos momentos de la paternidad. También era un hombre en ruinas. El casi colapso de su empresa, junto con la desgracia pública, lo había obligado a un exilio autoimpuesto. Vendió su participación mayoritaria en Empresas Torres a Luis Soto, quien, con mano firme, comenzó a reconstruir lo que Alejandro casi había destruido. Alejandro se inscribió en terapia, algo de lo que la antigua versión de sí mismo se habría burlado. Estaba haciendo el trabajo no para recuperar a Sofía, sino para reconstruirse a sí mismo desde los cimientos. Su redención no fue un evento dramático. Fue un esfuerzo tranquilo y diario. En cuanto a Sofía, ella prosperó. El ático, una vez un símbolo de su jaula dorada, se convirtió en un santuario de luz y risas. Llenó los espacios en blanco en las paredes con fotos de Elías, con arte abstracto que amaba, con planos de sus propios diseños. Con la seguridad financiera por la que había luchado, abrió su propio estudio de arquitectura boutique, Vidal & Asociados, manteniendo el nombre no por él, sino por su hijo. Comenzó con proyectos pequeños por los que sentía pasión. Una biblioteca comunitaria, un proyecto de vivienda sostenible. Su creatividad, que había estado dormida durante tanto tiempo, floreció con una ferocidad intensa. Ya no era solo una madre o una ex esposa. Era Sofía, la arquitecta. Una tarde soleada, aproximadamente un año después, estaba en el Parque del Retiro con Elías, viéndolo dar sus primeros pasos tambaleantes en el césped. Alejandro estaba allí, sentado a una distancia respetuosa en un banco. Se estaban reuniendo para el intercambio de custodia. Era cómodo, practicado. Se acercó, con una pequeña y genuina sonrisa en su rostro. «Se está poniendo rápido». «Ni me lo digas», se rió Sofía, levantando a un Elías que se reía en sus brazos.
Se quedaron allí por un momento en un silencio cómodo, dos personas unidas para siempre por el niño entre ellos, pero ya no por los escombros de su pasado. No eran amigos, ni enemigos, solo padres, arquitectos de una nueva realidad, separada, pero conectada, para su hijo. «Estás haciendo un gran trabajo, Sofía», dijo Alejandro en voz baja, con los ojos en Elías. «Con él, con el estudio. Vi tu reportaje en arquitectura y diseño. Es increíble». «Gracias, Alejandro», respondió ella, y la gratitud era real. «Tú también lo estás haciendo bien». Se lo había ganado. Había aparecido. Lo estaba intentando. Mientras tomaba a un Elías feliz y balbuceante de sus brazos, sus manos se rozaron. No hubo chispa, ni rastro de emoción. Solo la simple y mundana realidad de dos personas que comparten una responsabilidad. Él había sido una vez el centro de su universo, un dios del sol con un traje a medida. Ahora era solo el padre de Elías. Ella los vio alejarse, Alejandro señalando las plateadas curvas del estanque a su hijo. Sofía giró su rostro hacia el sol, sintiendo su calor. No solo había sobrevivido, había renacido. Había caminado a través del fuego y había emergido no con cicatrices, sino forjada. Había perdido un marido, pero se había encontrado a sí misma. Y en el ritmo tranquilo y constante de su propio corazón, supo que había construido una vida mucho más valiosa y mucho más real que la que había perdido. Una vida construida no sobre una frágil ilusión de perfección, sino sobre la base inquebrantable de su propia fuerza. La historia de Sofía es un poderoso recordatorio de que nuestras traiciones más profundas a menudo pueden conducir a nuestras mayores transformaciones. Ella no solo se divorció, reclamó su poder, su identidad y su futuro. Demuestra que la fuerza no se trata de no caer nunca. Se trata de cómo te levantas. ¿Qué opinas de su viaje? ¿Crees que la redención de Alejandro fue creíble? ¿Podrías haber sido tan calculadora como Sofía en ese momento? Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Cada historia tiene muchas caras, y tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Si esta historia de resiliencia, traición y renacimiento resonó contigo, por favor, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestra próxima historia. Gracias por ver.